por segundo año consecutivo, ¿no es cierto?, nos toca vernos enfrentados a una crisis sanitaria. Y obviamente la modalidad de clases sigue siendo online. Aún, ¿no es cierto?, cuando se ha pretendido realizar clases híbridas, esto no ha sido posible, por lo menos en nuestra facultad, ¿ya? Esta modalidad, esta forma, se ha constituido en otro nuevo desafío para esta comunidad universitaria que ya ha sufrido los efectos, ¿no es cierto?, del encierro. Por lo tanto, empiezan a aparecer las ansiedades, empiezan a aparecer las dudas, y especialmente en los estudiantes que ingresan por primera vez a la universidad, ¿ya? Pero a ellos les quiero decir que deben tener la certeza que existe un gran compromiso, un esfuerzo de toda la universidad, ¿no es cierto?, para brindarles una formación integral. Esta formación integral está basada en la tolerancia, en el respeto, en la paciencia, en la prudencia, y por sobre todo en la responsabilidad. De tal suerte entonces que yo los invito a ser parte de esta institución, a conocerla, a trabajar, pero a trabajar juntos, y que podamos hacer reflexión, podamos hacer críticas, podamos plantearnos interrogantes, y en función, ¿no es cierto?, de aquellas demandas que de alguna manera puedan reafirmar este compromiso institucional que como universidad formadora de profesionales tenemos con el desarrollo del país. Decir que estamos en tiempos en que la solidaridad, la empatía y la fraternidad deben y tienen que estar presentes, de tal suerte entonces que nos alegra recibir a estos nuevos estudiantes y darles nuestra más calurosa bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet, por tus palabras. Dejo con ustedes a continuación a la profesora Marcela Fernández, directora de la Escuela de Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso. Marcela, buen día. Buen día, muchas gracias Alejandro. Bueno, darle la bienvenida a todos los asistentes el día de hoy a esta inauguración del año académico de la Escuela de Auditoría, en particular de la carrera de auditoría, ya que iniciamos la semana pasada el año académico de la carrera de Ingeniería en Información y Control de Gestión. Agradecer a nuestra decana subrogante, Janet Rodríguez, así como también a Valeria Escapine, directora del Campus Santiago, la profesora Tania Jakasovich, ¿no es cierto?, directora de la Escuela de Ingeniería Comercial, la asistencia, digamos, como autoridades, ¿no es cierto?, de la facultad en esta instancia. También, por supuesto, agradecer la participación de nuestros jefes de carrera, académicos, estudiantes, funcionarios, y en especial a nuestro relator del día de hoy, don Rodrigo Vergara. Para la carrera de auditoría, este año, ¿no es cierto?, inicia con una buena noticia, ¿no es cierto?, que recibimos en el mes de enero, que fue la certificación de nuestra carrera por 5 años. Ese es un hito muy importante para nosotros y es el momento en el cual quisiera agradecer a todos los que participaron en esa instancia, tanto académicos como funcionarios, como estudiantes que hoy día, ¿no es cierto?, nos acompañan. Para nosotros fue un desafío enorme, ¿no es cierto?, dadas las condiciones en las cuales estábamos con esta situación pandémica que ha afectado, por supuesto, a todos nosotros, tanto a los profesores como a los estudiantes, pero logramos, ¿no es cierto?, sortear todas esas dificultades y poder lograr este importante resultado en términos de la certificación.
lo que nos llena, ¿no es cierto?, de esperanzas respecto del trabajo que vamos a desarrollar en torno al desarrollo de nuestra escuela de auditoría y de las carreras que pertenecen a esta escuela de auditoría. Estamos, ¿no es cierto?, con grandes desafíos en términos de sus programas. En el caso de la carrera de auditoría, tenemos, ¿no es cierto?, este año el desafío de la innovación curricular. Estamos trabajando fuertemente en ello para lograr, ¿no es cierto?, un nuevo programa y plan de estudio que incorpore todos estos elementos que hoy día son necesarios, ¿no es cierto?, reconocer en la formación de un profesional. Rodrigo, por supuesto, va a hablar allí de aspectos que son muy relevantes en términos, ¿no es cierto?, de áreas que el contador auditor hoy día debe, ¿no es cierto?, manejar y debe, ¿no es cierto?, ser considerados dentro del proceso de formación, lo que estamos hoy día queriendo implementar a partir de un nuevo proyecto de innovación curricular. También en cuanto a nuestro desarrollo como escuela de auditoría, con sus 2 programas, estamos, ¿no es cierto?, implementando ya nuestro plan de desarrollo a 5 años, donde estamos trabajando con cada una de las unidades, ¿no es cierto?, de nuestra escuela para poder abordar, ¿no es cierto?, el cumplimiento de las metas, indicadores, objetivos que hemos plasmado en ese plan estratégico. Por ello es que también vamos a llevar a cabo todo un proceso de socialización respecto de las actividades que vamos a iniciar en torno a esta implementación del plan estratégico y esperamos, ¿no es cierto?, también la participación de cada uno de los integrantes de esta comunidad. Otro aspecto importante que quisiera destacar en este inicio del año académico es el desarrollo de nuestros programas de posgrado que estamos iniciando este año ya con la dictación de 2 programas de diplomado, el programa de gestión de riesgo y delitos funcionarios y el diplomado, ¿no es cierto?, en normas internacionales para el sector público, que iniciaron en el mes de abril de este año. Es un desafío para nuestra escuela lograr posicionarnos en torno, digamos, a la educación continua y en ese sentido es que estamos trabajando en aumentar esta oferta de programas de postítulo y también trabajando en generar una oferta también de magíster en el cual llevamos un avance significativo para ambas carreras, por lo menos con uno de los programas en cada una de ellas que esperamos, ¿no es cierto?, se pueda iniciar el próximo año, en el primer semestre del 2022. Como comunidad, ¿no es cierto?, de nuestra escuela de auditoría, hago el llamado a que todos, ¿no es cierto?, sean parte de este proceso, digamos, de renovación, de desarrollo que la escuela ha emprendido a partir de este año 2021. Y esperamos, ¿no es cierto?, poder concretar muchos de nuestros anhelos en cuanto a nuestro desarrollo, ¿no es cierto?, formativo, para poder otorgarle a nuestros estudiantes, principalmente quienes son el eje de preocupación y atención nuestra, las mejores, ¿no es cierto?, oportunidades para el desarrollo profesional hoy día tan competitivo y tan necesario, ¿no es cierto?, de generar habilidades, ¿no es cierto?, profesionales y competencias, ¿no es cierto?, blandas que les permitan poder insertarse en ese mundo laboral. Agradezco nuevamente la participación de todos los profesores, autoridades, estudiantes, funcionarios que hoy día nos acompañan y desearle, ¿no es cierto?, a Rodrigo que tenga esta exposición, ¿no es cierto?, en la cual vamos a recoger, ¿no es cierto?, esta experiencia en cuanto a el rol del contador auditor como oficial de cumplimiento, una exitosa jornada en cuanto al desarrollo de su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por tus palabras. Continuando con esta ceremonia, destacar que cada año nuestra profesión debe adecuarse a los cambios que la sociedad chilena y las nuevas tendencias que afectan profesionalmente a nuestra disciplina. Por ello, para nuestra escuela de auditoría es un honor, un verdadero honor, presentar al expositor, señor Rodrigo Vergara, quien dictará en este instante la conferencia Rol del Contador Auditor como oficial de cumplimiento. Nuestro invitado es ingeniero comercial de la Universidad de Concepción, diplomado en IFRS de la Universidad de Santiago de Chile, socio de auditoría y líder de IFRS de BDO en Chile, con una trayectoria de más de 18 años, donde atiende una importante cartera de clientes nacionales e internacionales. Además,
El señor Vergara es profesor titular de las asignaturas de Contabilidad Especial y Tópicos Avanzados de Contabilidad para los alumnos de la carrera de Contador Público y Auditor de la Universidad de Santiago de Chile. Integrante además del Comité Técnico en el Instituto de Auditores de Chile, AG, y es relator en distintas conferencias relacionadas con las normas internacionales de información financiera, tanto en Chile como en el extranjero. Dejo con ustedes entonces a nuestro invitado de honor, el señor Rodrigo Vergara. Muy buen día, Rodrigo. Gracias por aceptar nuestra invitación también. Gracias, Alejandro. Buen día a todos y todas. Buen día, vicedecana, directoras y directores de carrera, de sede, académicos y alumnos. Para mí es un honor la invitación que me ha hecho la Escuela de Auditoría de participar en este evento. Agradezco la invitación en nombre de BDO en Chile y también personal por esta oportunidad de poder presentar este importante tema. Ya entrando en materia, el tema a exponer lo están viendo ustedes en pantalla, el rol del contador auditor como oficial de cumplimiento. Un tema que o concepto de oficial de cumplimiento que uno viene escuchando hace años en el mercado, pero que a mi modo de ver no está bien enfocado respecto a las profesiones y desafíos que tiene acá, por lo menos en Chile. Por lo tanto, para preparar esta presentación hice toda una investigación respecto al origen, de dónde vienen estos conceptos, y también cuál es la situación actual en Chile. Para comenzar, hay que entender que el oficial de cumplimiento es el líder de la función compliance dentro de una compañía. El compliance o cumplimiento dice relación con poder establecer mecanismos de control para que las personas que forman parte de una compañía estén dentro del marco de lo que dicen las leyes y normas que puedan afectar la imagen y reputación de la misma empresa. Pero dentro de esas leyes también hay delitos, y por lo tanto estamos hablando de leyes penales, como puede ser el lavado de activos, el cohecho, receptación de activos, etc. Pero bueno, esto en el mundo, hay varias teorías, pero la que más me gustó, la que más le encuentro sentido, es la que viene de Estados Unidos a comienzos de los años 70, producto del escándalo Watergate, donde hubo muy malas prácticas de distintas formas, pero una de ellas fue el cohecho hacia los políticos y funcionarios públicos, donde significó la destitución del presidente, ¿cierto? Y luego implementaciones de distintas leyes que empezaron a crear recién la función de compliance dentro de las compañías y también la persona o función que iba a liderar esto. En el año 77 el presidente Carter crea una nueva ley donde establece por primera vez un responsable del cumplimiento dentro de la empresa norteamericana y también responsabilidad penal sobre esa empresa y sobre las personas. Luego la profesión, el año 85, forma esta organización COSO que se llama y que conocemos hasta el día de hoy, donde también busca establecer un marco de regulación para el cumplimiento de control interno y otros ambientes regulatorios dentro de la empresa, que ha ido evolucionando a través de los años y que, como les digo, hasta el día de hoy lo seguimos aplicando y estudiando. Y de ahí empezó a evolucionar fuertemente en el mundo, hasta que el año alrededor del 2000 hubo escándalos contables, ¿cierto? Caso WorldCom, caso Enron, y además sucedió este evento terrorista del año 2001, las Torres Gemelas, donde, bueno, todos conocían la historia, pero que también ahí Estados Unidos se dio cuenta de que las empresas podrían estar financiando actividades de terrorismo. Por lo tanto, estableció leyes en ese país donde se preocupó de tres grandes temas: lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el cohecho.
siendo este último el primero que nació en los años 70 cuando se vio respecto a cohecho con parlamentarios y funcionarios de empresas públicas. De ahí viene todo este tema, y bueno, Estados Unidos, como siempre, ¿cierto? Históricamente lo ha hecho, sus prácticas busca que sean implementadas en el resto de los países y deposita confianza en los cuales tengan estas prácticas implementadas. Y a esto tenemos que sumar esta organización económica que se llama OCDE, que también dentro de varias condiciones pone a los países condiciones regulatorias y normativas, incluyendo el apego y la implementación de leyes atingentes a este tema. Y de ahí en adelante, 2001, empieza la evolución en el mundo, incluyendo Chile, que voy a ver un poco de historia de lo que ha sido acá en Chile respecto a la función compliance. Y de ahí nace oficial de cumplimiento, que tiene que ser el líder que pueda implementar y monitorear toda la función, o mejor dicho, el sistema de gestión de compliance dentro de una compañía. Ese es como el origen teórico de donde viene esta historia. La definición de oficial de cumplimiento más simple y la que más me gusta es que el oficial de cumplimiento debe velar porque las personas hagan lo correcto y poder demostrarlo dentro de la empresa. Los ejecutivos, los directores, los funcionarios de la empresa, si cometen algún delito penal, es la empresa la que se ve afectada. Por lo tanto, ese es como el objetivo final del oficial de cumplimiento. En Chile, y acá como introducción, yo diría que no tenemos tan avanzado esta función de compliance. En Latinoamérica, los países que a mi juicio tienen más avanzado este tema son Argentina, Colombia y México. Y podría ser contradictorio, ¿cierto? No quiero emitir juicio respecto a esos países, pero Chile, de acuerdo a los indicadores, es uno de los países que tiene menos grado de corrupción dentro de las empresas, a diferencia de los que acabo de nombrar. Pero ellos tienen mucho más desarrollado y en forma obligatoria tener sistemas de gestión de compliance dentro de las empresas. En Chile hay normas y leyes que regulan este tema, pero la verdad es que hay empresas que se lo han tomado muy en serio. Pero hay otras que lamentablemente no tanto. En ocasiones la función de oficial de cumplimiento lo cumple una persona que realiza diversas actividades dentro de la empresa, pero como tengo que nombrar a alguien, también nombro a esta persona como oficial de cumplimiento. No es lo más apropiado, pero bueno, es lo que se está dando y lo que se ha dado, aunque ha ido mejorando durante los años. Esta introducción es como para que ustedes puedan entender el origen del oficial de cumplimiento, dónde estamos parados Chile y qué es lo que viene. Mi presentación está estructurada de la siguiente forma: una definición general, que fue la que más me gustó a mí, porque esta definición de oficial de cumplimiento no está escrita en el diccionario o en alguna ley, pero lo voy a explicar ampliamente porque un poco de historia acá en Chile respecto a las leyes que se han implementado y qué dicen respecto a esta función de oficial de cumplimiento. Las funciones y responsabilidades generales que tiene esta función dentro de la compañía. ¿Qué dice la unidad de análisis financiero, la UAF, muy importante en Chile respecto a el oficial de cumplimiento? Fue la primera institución que pide nombrar a alguien que tenga comunicación y que le da el nombre de oficial de cumplimiento en Chile. ¿Cuál es el perfil o características que debe tener el profesional que haga la función de oficial de cumplimiento? Luego presento una breve estudio que hice respecto a empresas chilenas y cuáles son las profesiones del oficial de cumplimiento de esas empresas chilenas. Esta fuente de información fue sacada de LinkedIn, donde tomé las empresas IPSA, tomé industrias importantes que tienen implementado por orden de la UAF el oficial de cumplimiento, y luego conclusiones y reflexiones respecto a lo que yo le he mencionado, y también, por supuesto, que voy a atender las preguntas que puedan existir.
La definición general del oficial de cumplimiento es que se trata de un profesional que tiene por función identificar los riesgos penales y normativos en general, implementar las medidas que mitiguen estos riesgos, por supuesto, y que con frecuencia deben capacitar a los empleados de la organización para que conozcan y apliquen las normas que se han establecido. Esta definición creo que identifica realmente lo que es la función del oficial de cumplimiento dentro de la compañía, y la quiero separar en tres grandes temas que menciona y que ustedes están viendo. Identificar los riesgos penales y normativos. Para eso, el oficial de cumplimiento debe tener la capacidad de poder identificar todas las leyes y normas que aplican al giro de la compañía, de modo de poder identificar los riesgos que están asociados o involucrados dentro de esas mismas normas. Para eso debe establecer una matriz de riesgo donde tenga que identificar, primero, un inventario de los riesgos, ¿cierto? Segundo, asignar un responsable de cada uno de ellos, o cuáles son las personas que están involucradas dentro de este riesgo. Establecer la probabilidad de frecuencia que pueda haberse afectado este riesgo para poder dar o enfocar los esfuerzos hacia los que son más preocupantes. Estimar los impactos en caso de que ese riesgo se haga tal y no existan los mecanismos de control apropiados, ¿cierto? Y por último, definir un grado de tolerancia. Este matriz de riesgo es el mapa que tiene el oficial de riesgo para poder establecer el sistema de gestión de cumplimiento. Una vez identificado, tiene que implementar las medidas. Implementar las medidas es establecer un sistema de gestión de cumplimiento, establecer un programa de cumplimiento. Y ese programa de cumplimiento debe considerar monitoreo permanente hacia la correcta aplicación de los controles administrativos que se han implementado en este programa. También usar herramientas tecnológicas como inteligencia artificial para poder identificar los procedimientos que no se están cumpliendo y establecer las sanciones que correspondan en caso de incumplimiento. ¿Ok? Y por último, como todo buen programa de compliance, esto debe ser comunicado y capacitado. Si es que establecemos procedimientos de control, los cuales no están dados a conocer en forma adecuada al personal que trabaja en la empresa, no sirven de nada. Pasaría a ser un control detectivo. Y lo que busca la función de compliance es que sea preventivo. Si ya cometieron algún delito, algún error, y lo detecto en forma posterior, la compañía se va a ver afectada. Va a haber una sanción a la persona, o podría haber una sanción penal a la persona, podría haber una sanción penal a la compañía y todo el escándalo público que conlleva todo este evento. Por lo tanto, muy importante es que se puedan dar a conocer estas medidas. Esa es como la función general del oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento, dentro de la estructura organizacional de la empresa, debe depender directamente del gobierno corporativo. No depender del gerente de administración y finanzas, ni del gerente general, sino que debe depender directamente del gobierno corporativo directorio, ser designado por este organismo y tener acceso directo a su informe y evaluación que ha hecho durante un periodo. Caso contrario, no sirve de nada la función de oficial de cumplimiento. No va a tener la independencia ni tampoco la autonomía para tomar decisiones. Un oficial de cumplimiento que haga bien su trabajo tiene que tener el liderazgo necesario para que la gente lo escuche y haga cumplir lo que dice un programa de cumplimiento.
y que también sepa que esta persona tiene un acceso directo al directorio y a la jefatura para poder dar a conocer algún delito. ¿Ok? Y enmarquémonos solamente los 3 grandes conceptos que dice al inicio la función de oficial de cumplimiento: lavado de activos, cohecho y financiamiento del terrorismo. Este último quizás no le voy a dar tanta importancia debido a que Chile no es un país que se vea involucrado en este tipo de actividades. Respecto al lavado de activos, el riesgo no dice que la empresa esté lavando activos, sino que clientes de mi empresa me estén usando para lavar sus activos. La empresa, por ley, debe tener implementado controles que puedan identificar estas actividades. Y por lo mismo, yo tengo que denunciarla. Si es que descubre la fiscalía, descubre la unidad de análisis financiero de que están lavando activos en mi compañía o a través mío, en realidad, y yo no tomé las precauciones, va a haber una sanción. Y eso va a afectar claramente a la empresa. Cohecho. El cohecho es algo que puede afectar para el logro de los objetivos, puede lograr para mejorar algún indicador, puede ser para que un ejecutivo de la compañía tenga algunos recursos adicionales fuera de la empresa, etc. Pero deben establecer los procedimientos y el oficial de cumplimiento es el responsable. Ahora, ¿cómo vinculamos esto con el auditor, con el contador auditor? Sucede que yo mismo he hablado de muchas leyes, penales, sanciones, qué sé yo. Y en la práctica cualquiera podría decir esto es para un abogado, no es para un contador auditor. No necesariamente, y lo vamos a ver en el estudio que hice. Hay industrias que están los abogados más presentes, pero hay otras donde el auditor es el perfil adecuado para que pueda estar a cargo de esta función. ¿Y por qué? Porque la identificación de los riesgos, yo puedo liderar como oficial de cumplimiento, pero me puedo apoyar por profesionales del área de derecho, que puedan hacer el estudio necesario y que puedan establecer cuáles son los riesgos. Además, por otro lado, la lectura de una ley, en cierto modo los contadores auditores siempre estamos acostumbrados a hacerlo. Está la especialidad tributaria, que se basa bastante en ley, la especialidad de auditor de estados financieros, que si bien no son leyes, pero sí mucha normativa emitida por la Comisión para el Mercado Financiero, y son normas que uno tiene que leer, interpretar y aplicar. Por lo mismo, esto podría hacerlo un contador auditor de igual forma. No hay ninguna limitación a eso. Un poco de historia. En Chile. El año 2003, después de todo este tema que sucedió en Estados Unidos, ¿cierto? Con el atentado a las Torres Gemelas y también eran los escándalos contables que hubo, Chile también no fue menos y se emitió la ley 19.903, donde el principal objetivo que tuvo esta ley fue crear la unidad de análisis financiero. La unidad de análisis financiero es una unidad de gobierno independiente que establece ciertas normas y mecanismos para que varias industrias en el país deban establecer un programa de cumplimiento y nombrar a un responsable del cumplimiento de este programa, que es el oficial de cumplimiento. Y para eso establece ciertas industrias en las cuales es obligatorio tener comunicación con la UAF, Unidad de Análisis Financiero, y establecer una persona que está a cargo de esta comunicación. ¿Cuáles son estas industrias? No las voy a mencionar todas, pero que son muchas, pero son todas las industrias que son capaces de mover
mucho dinero en efectivo o transacciones importantes con personas naturales. Por ejemplo, las empresas, los bancos, los factoring, los corredores de propiedades, las empresas de zona franca, las compañías de seguro, entre otras. Y les pide que nombren una persona que va a estar con la comunicación con este organismo, y también les pide que establezcan un programa de cumplimiento. Y empieza a hablar recién de las ROS y las ROE. ¿Qué son las ROS? ROS, reporte de operaciones sospechosas. Y las ROE, reporte de operaciones en efectivo. ¿Qué es lo que le dice, por ejemplo, al corredor de propiedades? Señor corredor de propiedades, si usted vende una casa o ve una transacción donde la persona que va a comprar la casa en 150 millones llega con una maleta llena con billetes de 20.000 pesos, usted está obligado a reportar una ROE. Porque es raro que una persona llegue a comprarse una casa con billete en efectivo. Lo mismo sucede con los bancos. Los bancos tienen detectores de movimiento de efectivo y también de operaciones sospechosas. Y están obligados y tienen, por supuesto, que oficial y una unidad de cumplimiento con inteligencia artificial a través de los sistemas para identificar operaciones sospechosas y operaciones de efectivo. El otro día, por casualidad, estaba con una persona que estaba viendo abrir operaciones al extranjero con un banco bien conocido acá en Chile. Y resulta que tenían que pagar proveedores y le pregunta al ejecutivo cuánto es el monto máximo a pagar un proveedor. El banco le dijo 20 millones de dólares. O sea, no era ni siquiera un 2% de lo que se estaba pensando pagar, pero el banco permite pagar eso. Pero esos reportes van al Banco Central, van a la unidad de análisis financiero, y por supuesto que a lo mejor si yo soy Falabella, Copec, 20 millones de dólares puede ser, pero si es Rodrigo Vergara, que está pagando 20 millones de dólares, le aseguro que ni siquiera voy a tener ese organismo, voy a tener a la PDI en la puerta de mi casa porque me va a llevar a dar explicaciones de dónde saqué los 20 millones de dólares. Entonces, esos son los reportes de operaciones de efectivo sospechosas que deben dar esta industria. Y para eso, bueno, el año 2003 recién estaban hablando de esto, pero el año 2020 ya existen mecanismos con inteligencia artificial que hacen detectar en forma automática todas estas operaciones que pueden ser necesarias reportar a la UAF. Porque sucede al revés, ¿y qué es lo que dice esta ley? Si usted, Banco X, no detectó Rodrigo Vergara que estaba sacando 20 millones de dólares y lo detectó la aduana, lo detectó, o bien acusó la UAF de otro país, no lo delató, yo voy a ir a donde usted, banco, y lo voy a sancionar. Y lo voy a fiscalizar y revisar cuáles son el sistema de gestión de compliance que tiene usted, por qué no me dio aviso de esta situación. Entonces, por supuesto que es algo que las empresas se preocuparon en el año 2003 de esto. Luego viene el año 2008-2012, donde hubo distintos escándalos públicos en Chile. Caso La Polar, colusión de las farmacias, el caso Confort, caso Cascadas, caso Soquimich, caso Pollos, caso un montón de eventos desafortunados en la economía de Chile, los cuales, por un lado, desprestigiaron todo el ambiente empresarial, pero por otro lado, hicieron preocupar a los parlamentarios y a la unidad de gobierno que deberían haber identificado todas estas prácticas o malas prácticas dentro del mercado nacional. Y por lo mismo, ese mismo año 2009, surge la ley 20.393, que establece la responsabilidad legal, penal, frente a las personas jurídicas y naturales respecto a
las actividades que ya he mencionado e incorpora algunas otras adicionales. Como pueden ver, todo esto es reactivo, no es proactivo. O sea, suceden escándalos, sacamos una ley. Estados Unidos implementa una norma, nos queremos incorporar a la OCDE, Chile también tiene que hacerlo. Y bueno, lo hace, y la industria igual lo toman a conciencia respecto a esta situación en algunos casos. Esta ley, bueno, también habla respecto a modelos, a implementación de modelos de prevención de delitos y establece con mayor profundidad cuáles son las sanciones penales que tiene para las personas jurídicas y personas naturales. Y empieza o establece en forma clara los tres conceptos iniciales que era cohecho, financiamiento del terrorismo y lavado de activos, y además empieza a incorporar otros ítems que a la fecha o al año 2020 van en más de 20 casos que incorpora como delito a las empresas. Y esto es lo que da el marco del oficial de cumplimiento que se debe preocupar. Año 2012 surge la Fiscalía Nacional, o en realidad la Fiscalía Nacional Económica, que es el organismo, ¿cierto?, que busca que el mundo empresarial sea competitivo y no exista, la libre competencia. Publica la guía de programa de cumplimiento de la normativa de libre competencia y recomienda la designación de un sujeto encargado de la prevención. Habla sobre lo que usted le acabo de mencionar y quiero hacer una distinción importante. Siempre, y como buen chileno, si recomienda, no obliga. Y bueno, si tengo una buena práctica y un gobierno corporativo que me guía y está preocupado de este tema, lo voy a hacer, pero en realidad, si es por cumplimiento del cumplimiento, bueno, es una recomendación. ¿Para qué lo voy a tomar en serio? ¿Para qué voy a contratar a alguien para decir que yo tengo oficial de cumplimiento si la Fiscalía Nacional Económica en realidad no me lo está obligando? Es una situación que sucede en ocasiones en las empresas chilenas. Y puse el año 2020 últimas modificaciones de la ley 20.393. La ley empezó, desde el año 2009 en adelante, siguió su evolución e incorporación de nuevos delitos. Pero hago énfasis, no voy a leer todos los delitos porque hay delitos incluso de pesca ilegal, de sacar producto en veda, de contaminación de aguas, etc. Pero ¿saben cuál es el último delito que incorpora la ley 20.393 del año 2020 y que también está dentro del inventario de leyes y normas del oficial de cumplimiento? Es la inobservancia del aislamiento u otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria en caso de epidemia o pandemia, emitida durante el año 2020. Por supuesto que esto viene del tema COVID y también forma parte de las funciones y responsabilidades del oficial de cumplimiento. Esto es el marco legal y normativo que tiene este profesional dentro de la compañía, de la cual tiene que preocuparse. Perdón. Bueno, algunas funciones específicas del oficial de cumplimiento y las cuales la leí de algunos textos y también las identifiqué al googlear oferta de trabajo para oficial de cumplimiento. Algo muy simple de hacer, que producto de esta presentación investigué y me di cuenta de qué es lo que buscan las empresas para nombrar un oficial de cumplimiento. Realizar la identificación de todas las regulaciones o normas que afecten la organización, tanto nacionales, sectoriales y sus códigos éticos. Esto es un inventario de leyes y normas. Por supuesto que si no lo hace bien, va a quedar un vacío dentro de cualquier sistema de gestión de cumplimiento que esté realizando este funcionario, por lo tanto, es lógico que tiene que hacerlo. Integración de los procesos y procedimientos de la organización con las regulaciones pertinentes.
o dicho desde el punto de vista de un buen contador auditor, diseñar los procedimientos administrativos adecuados con los cuales pueda realizar un cumplimiento eficaz de estos procedimientos. ¿Qué mejor un contador auditor para realizar esta función? Responsable de capacitar y divulgar, y comunicar todo lo referente al cumplimiento normativo aplicable a la empresa. Esto también no es necesario tener un abogado para poder hacerlo, debido a que esta capacitación y divulgación no va a ser un estudio en derecho que voy a hacer respecto a la ley 19.000 o 20.000, sino que voy a dar a conocer lo que dice la ley, quizás el procedimiento administrativo interno que tiene la compañía y la sanción para la persona y la empresa si es que no se llega a cumplir este procedimiento. Es decir, si lo llevamos a palabras simples, no se puede cruzar una esquina en rojo si voy manejando un vehículo. Eso es la alarma o identificación de una ley. Si usted lo hace y anda en la camioneta de la empresa, yo lo voy a sancionar. ¿Y qué le va a suceder a usted? Le van a sacar una infracción de tránsito. Nada más que eso. No tengo por qué entrar en detalle del origen de la ley o un estudio muy acabado respecto a la ley. Por lo tanto, también lo puede hacer un contador auditor, a mi modo de ver. Y otra función es encargado de la implementación de los controles que sean necesarios para identificar nuevos riesgos e incidencias respecto al cumplimiento legal. Implementación de un modelo de prevención de delitos. Nada más. Estos servicios, y este y otros más, se pueden externalizar incluso. Hay empresas especialistas en la implementación del modelo de prevención de delitos. Y hay empresas especialistas en la certificación del modelo de prevención de delitos. Y si quiere y puede, el oficial de cumplimiento lo puede desarrollar en forma interna. Si es que tiene el equipo necesario para poder hacerlo. Lo puede hacer en forma propia, sin externalizar este servicio. Por lo tanto, ahí describo algunas funciones respecto al oficial de cumplimiento que a mi modo de ver, perfectamente las 4 las puede realizar el contador auditor. Como profesional, a mi modo de ver, está capacitado y preparado para realizar estas actividades y lo puede hacer en forma adecuada. Bueno, pero el organismo principal acá en Chile que empezó a hablar y dar énfasis a lo que es un oficial de cumplimiento es la Unidad de Análisis Financiero del Gobierno de Chile. Y acá tengo la definición que ellos dicen a través de su página web respecto a lo que es un oficial de cumplimiento. Son todas las personas naturales o jurídicas, señaladas en el artículo 3 de la ley 19.913, que deben designar un oficial de cumplimiento o funcionario responsable de relacionarse con la UAF, de reportar operaciones sospechosas y de coordinar políticas y procedimientos de prevención y detección de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, conforme con las características organizacionales de su propia institución. Esa es la función del oficial de cumplimiento de acuerdo a la UAF. El oficial de cumplimiento o la persona responsable va a ser una persona contratada por la entidad jurídica, contratada por el banco, contratada por la empresa factoring, contratada por la compañía de seguros, que tiene obligación de reportar directamente a la UAF, no pedirle permiso a nadie para poder hacerlo. Y peor aún, que lo voy a ver a continuación, tiene una responsabilidad penal. Si ese funcionario tiene la atribución interna, fue informado como responsable, de acuerdo a lo que dice la unidad de análisis financiero, y no hace su trabajo,
puede tener sanciones penales o económicas, dependiendo de la magnitud, si es que no hace bien su pega. Esa es la importancia, y por eso que es una función clave y que tiene riesgo para el profesional. Pero bueno, esta es la definición que da la UEF respecto al oficial de cumplimiento. Ahí está mencionando los temas que dice la ley 19.913. El artículo 3 son las industrias que están reguladas por la UEF en forma obligatoria, no voluntaria, y establece este marco para que las empresas lo implementen y le den cumplimiento. ¿Qué dice la UEF respecto a quiénes pueden ser oficiales de cumplimiento? Cada entidad decide a quién designa como oficial de cumplimiento o funcionario responsable ante la UEF. Para ello se debe tener en cuenta que será la persona encargada no solo de relacionarse con la UEF, comunicaciones directas, y reportarle los ROS y ROE, operaciones sospechosas y operaciones efectivas, sino que también coordinar las políticas y procedimientos internos de su entidad relacionados con la prevención y detección del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Por ello, se torna fundamental el nombramiento del funcionario ostente de un cargo de alta responsabilidad dentro de la institución. Esto lo dice la Unidad de Análisis Financiero y tiene absolutamente toda la razón. En primer lugar, el policía interno que tiene que acusar cuando exista alguna operación sospechosa o operación de efectivo. Como termina este párrafo, debe tener un alto nivel de responsabilidad, porque si el oficial de cumplimiento le pregunta a un jefe, le pregunta al gerente general, al gerente de administración y finanzas, al control, al auditor interno, a quien sea, ¿puedo hacer esto o no puedo hacer esto? Primero está perdiendo autonomía, está perdiendo responsabilidad, porque el gerente general o el otro funcionario puede tener un criterio distinto a lo que dice la ley, y puede perder independencia, porque puede ser incluso uno de los mismos afectados, quizá no directamente, al que el oficial de cumplimiento va a informar a la UEF. Por lo tanto, tiene que tener un canal directo. Y la UEF se va a preocupar de que en caso de fiscalización tenga establecido el oficial de cumplimiento los procedimientos administrativos para poder hacer bien su función. Recuerden que si uno quiere revisar, perdón, si uno va a ser revisado, tiene que demostrar que lo hizo, con evidencia. No sentarme frente al inspector o auditor de la UEF y decirle, mire, yo en reunión de gerentes les dije a todos que me debían informar en caso de que sucediera esto. Ah, ok. Y dejó esto escrito en algún procedimiento, aprobado por todos. Hay recepción de que hay evidencia de recepción de ese procedimiento y consentimiento de parte de los gerentes. No, pero son todos gerentes y yo lo dije en una reunión de gerentes una vez al mes. Eso no sirve de nada. ¿Se acuerda la definición que les dije al principio de la charla? El oficial de cumplimiento debe hacer que las personas hagan lo correcto y demostrar que lo hacen. Si no puede demostrar, no sirve de nada. Y por eso que la UEF dice, debe coordinar las políticas y procedimientos internos de la entidad relacionados con la prevención y detección de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Implementar un modelo de prevención de delitos, un programa de compliance, quizás implementar o supervisar la implementación de la ISO 37001. Tiene que tener algo implementado. Porque saben que, dicho al revés, si llega a suceder algo, por ejemplo, un cohecho que lamentablemente sucede dentro de las tres principales, la que más sucede en las empresas en Chile, y resulta que
yo soy el oficial de cumplimiento y se me pega muy bien. Hay un modelo y tengo todo, identificado todos los riesgos legales y normativos que aplican a esta industria y a mi empresa. Implementé adecuadamente un modelo de prevención de delitos. Tengo la certificación de una empresa externa independiente respecto a que está bien implementado el modelo de prevención de delitos. Yo hago pruebas de cumplimiento frecuentemente. Tengo los canales de comunicación con el gobierno corporativo y con la UAF. Y resulta que el gerente compra o abastecimiento recibió una coima de un proveedor. ¿Problema para el oficial de cumplimiento? Por supuesto, no va a ser algo grato tampoco para él. Pero en caso de revisión de la UAF, es probable que el oficial de cumplimiento no tenga amonestación ni sanción debido a que él hizo bien todo su trabajo. Por muy buen modelo de prevención de delitos que se implemente o programa de compliance, los riesgos no se pueden mitigar a cero. ¿Los puedo mitigar? Claro. Hay procedimiento de control, inteligencia artificial, qué sé yo. Pero llevar a cero, no. El gerente de compras se juntó el día sábado en la tarde con un proveedor en un mall y en un sobre tipo película le pasó un billete en efectivo y se lo guardó en el vestón y además el gerente de compras no cambió su auto, no se cambió de casa, no demostró tampoco que tenía unos ingresos distintos a los que les paga la compañía. Oficial de cumplimiento tiene la culpa, ¿no? Yo hice bien mi trabajo, lo que pasa es que el 0,01 riesgo que no pude mitigar, esta persona lo llevó a cabo. ¿Ven? Porque bueno, la misma UAF indica cuál es la responsabilidad legal de esta persona, funcionario oficial de cumplimiento. Y hay infracciones que van dentro de 100 a 400 UTM que puede sancionar al oficial de cumplimiento en caso de que no haga bien su trabajo. Como parte de la investigación que hice para esta charla, la unidad de análisis financiero tiene una gran base de datos dentro de su página y dentro de ella están las sanciones a contar del año 2012. Me di el trabajo de buscar año a año sanciones al oficial de cumplimiento y no hay ninguna. Hay sanciones, por supuesto. La mayoría son porque no se ha informado de un oficial o responsable de la comunicación de una empresa con la UAF. Pero sanción a un oficial de cumplimiento como persona natural no encontré. Ahora, no quiere decir, o sea, quiere decir que hacen bien su trabajo, porque la UAF sí revisa, y eso lo sé por clientes míos que están regulados por la UAF, y la UAF molesta, o mejor dicho, pide tanta información y fiscaliza como cualquier otro organismo estatal, como el Servicio de Impuesto Interno, como la Comisión para el Mercado Financiero. También la UAF pide y fiscaliza y hace su trabajo. Lo que yo pienso es que por una responsabilidad profesional y para los estudiantes que están acá, futuros profesionales, la responsabilidad profesional es muy importante y en este caso tiene sanciones económicas. Si a mí me contratan como oficial de cumplimiento y no tengo la independencia, autonomía, presupuesto, ni tampoco las instancias para liderar los procesos, yo por mi responsabilidad profesional debo renunciar a ese cargo. Porque sucede que en realidad me pusieron ahí para cumplir con una instrucción de la UAF, pero no me dejan hacer mi trabajo. Y en caso de que me fiscalicen a la empresa, voy a ser yo el que me va a ver afectado económicamente y también profesionalmente. Por lo tanto, señores, yo me retiro, muchas gracias. Era muy bueno el sueldo quizás, pero hasta aquí no me llego porque prefiero ganar menos, pero tranquilo, duermo en las noches. Y al revés,
si la empresa es correcta, como la mayoría, ¿cierto? Y hay todos los recursos para que cumpla bien su trabajo, el oficial de cumplimiento, dentro de los recursos, y aunque suene un poco, no feo, pero un poco duro lo que voy a decir, el oficial de cumplimiento debe exigir una recompensa salarial acorde a la responsabilidad que tiene dentro de la empresa. Hay una responsabilidad penal, económica. Hay una responsabilidad de que debo implementar un modelo de prevención de delito dentro de la compañía. Mi reputación se puede ver afectada en caso de que pase algo. Por lo tanto, debo exigir una renta acorde a mi responsabilidad y acorde al mercado. ¿Ok? Como sugerencia para los estudiantes que pueden llegar a ser oficiales de cumplimiento. Bueno, esto también relacionado con las funciones, pero también acá es más fácil hacer el link con el contador auditor. Facilidad para identificar los riesgos. El contador auditor está preparado para poder identificar los riesgos dentro de una compañía. Forma parte de la naturaleza del auditor. El auditor, el contador auditor, dentro de un grupo de profesionales, es el que más se preocupa si las cosas están bien establecidas o no. Y el que busca identificar los riesgos en todo tipo de situación, e incluso en el ámbito personal. Y eso se lo digo yo porque llevo 20 años trabajando en el mundo de la auditoría, siempre rodeado por auditores. Por lo tanto, uno se pone a conversar de la vida y uno siempre está pensando en qué riesgo podría afectar una decisión personal o familiar que estoy tomando. Y qué mayor facilidad va a tener si es que a uno lo nombran oficial de cumplimiento. Lo primero es hacer un inventario, a ver qué riesgo tengo yo que puede afectar mi función como oficial de cumplimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 50, perfecto. Hago un inventario, está todo identificado. Eso es el punto de partida y punto inicial. Si hago mal ese trabajo, está todo mal. La segunda característica es lograr diseñar, implementar y controlar procedimientos de control o un modelo de prevención. El contador auditor tiene, dentro de su carrera académica o formación académica, tiene los ramos de sistema de información, tiene los ramos de administración, por lo tanto, diseñar un sistema de información, hacer flujogramas, eso está dentro de la esencia del contador auditor y no debería tener problema para hacerlo. Implementar es llevar el diseño a la realidad de la compañía. Y controlar es lo que hace el contador auditor. Procedimiento de control. El auditor de estado financiero lo hace. El auditor, el que se desarrolla como auditor interno también lo hace. El jefe de contabilidad también lo tiene que hacer. Internamente, dentro de su departamento. Por lo tanto, procedimiento de control, el contador auditor lo sabe hacer perfectamente. Tercero, ser independiente y autónomo. Eso para la función de rol del perfil del oficial de cumplimiento es fundamental por lo que ya mencioné, sin pedir permiso a nadie, no tengo que preguntarle a nadie. Por supuesto que tiene que tener un criterio profesional adecuado para la función de oficial de cumplimiento. Pero tiene que ser independiente y tiene que ser autónomo. La independencia dentro del auditor externo está en la esencia. Yo soy independiente frente a las empresas que yo audito. El cliente a mí no me dice las cosas que debo hacer o las cosas que no debo poner en mi dictamen. La independencia es mía. Y eso forma parte de mi formación profesional. Conocimiento de las leyes y normas que regulan los riesgos identificados a la sociedad.
Como les dije al principio, el contador auditor, si tiene su especialidad tributaria, está siempre acostumbrado a leer códigos, leyes, normativas del Servicio de Impuesto Interno. Por lo tanto, no debería ser tan complejo el entendimiento de una ley. El auditor financiero y el jefe de contabilidad también. El jefe de contabilidad, bueno, además de las leyes tributarias, también tiene que leer normativa financiera. Entonces no veo esto que por esta causa deba ser un abogado el que es el oficial de cumplimiento. Y por último, si nos cuesta entender o queremos verificar el entendimiento de una ley en especial, ¿estamos en lo correcto? Externalizamos el servicio, contratamos a un abogado, o traemos, si somos una gran empresa, traemos al fiscal de la empresa y lo sentamos en nuestro escritorio y le decimos, mira, yo estoy identificando este marco legal de cumplimiento para esta compañía. Por favor, revísalo, analízalo y hazme los comentarios que correspondan. Solucionado el problema si es que creemos que los contadores auditores tienen cierta debilidad. Ética, bueno, eso forma parte, no quiere decir que los contadores auditores tengamos mejor ética que otras profesiones, todas las profesiones deberían tener ética, los abogados también la tienen, por lo tanto, es algo que incluso no viene de la universidad, sino que viene de la familia y la casa. Saber administrar un presupuesto. Como toda función dentro de la compañía, tiene que tener un presupuesto anual. Tener un marco presupuestario para saber dónde y cómo moverse el oficial de cumplimiento durante el año. Tener recursos para externalizar funciones o procedimientos. Si es que es necesario certificar o actualizar las certificaciones, ese presupuesto debe estar dado y aprobado por el directorio. Y liderazgo es una característica personal que debe tener el oficial de cumplimiento, que las personas lo escuchen, que sepan y quieran seguir lo que está impartiendo este profesional dentro de la compañía y le hagan caso en definitiva. Esas son el perfil profesional y para mí las características que debe tener el oficial de cumplimiento dentro de la compañía. Bueno, a continuación, y ya con esto voy a terminar, les voy a mostrar el estudio que hice respecto a ciertas industrias importantes en Chile y vi qué profesión tenían los oficiales de cumplimiento. Se repiten estas tres profesiones y yo diría que también se incluyen los ingenieros comerciales. Pero hay ingenieros civiles, pero los que más se ven frecuentemente son los abogados y son los contadores auditores. En este caso, la industria de las corredoras de bolsa, una industria muy regulada por la Comisión para el Mercado Financiero, la Unidad de Análisis Financiera, la misma Bolsa de Valores, donde se establecen varios procedimientos y reportes que deben cumplir respecto a ciertas leyes y normativas. Un 72% de los profesionales que son oficiales de cumplimiento son contadores auditores. Un 14% abogados y un 14% ingenieros en administración. A diferencia de otras industrias, creo, o mi análisis respecto a por qué casi 3/4 partes del estudio de la industria de corredores de bolsa son contador auditor, es por la cantidad de regulación que tiene esta industria. A mí me tocó auditar por algunos años una corredora de bolsa y la verdad es que reportan a muchas entidades, por lo tanto, la función de oficial de cumplimiento es un auditor de compliance. Y por la misma razón pienso que los principales profesionales son los contadores auditores. Todos estos datos yo los saqué de LinkedIn. Veamos ahora la administradora general de fondos. La administradora general de fondos son instituciones reguladas por la Comisión del Mercado Financiero y también reguladas por la UAF, donde
como su nombre lo dice, administran fondos, ya sea públicos o privados. Los fondos son instituciones que se conforman a través de aportes de inversionistas, los cuales no tienen administración, porque la administración son las administradoras, estas organizaciones. Por lo tanto, las administradoras o la AGF tienen que establecer procedimientos de control para reportar operaciones sospechosas y reportar operaciones en efectivo, principalmente ligadas al lavado de activos. Y sobre cierto monto están obligadas a reportar a la UAF si es que llega una persona, Rodrigo Vergara, invirtiendo en un fondo un par de millones de dólares, y la verdad es que Rodrigo Vergara no tiene por dónde generar esa cantidad de dinero. Bueno, tomamos en esta industria 8 AGF, donde el resultado fue que el 25% de los oficiales de cumplimiento son contadores auditores, los ingenieros civiles un 13%, y, perdón, no alcanzo a ver los abogados, un 37%. 37%, gracias. 37% los abogados, por lo tanto son mayoría en estas industrias que son las AGFs. Veamos la industria financiera. Acá no incorporé la típica financiera, que ya casi no existen, sino que incorporé todas las empresas que están orientadas a dar financiamiento y que no son bancos. BTG Pactual, Logros, Forum, Zurich, Volvo, Komatsu, MetLife, Ohio City, la Reinvial. La mitad de los oficiales de cumplimiento de estas empresas son contador auditor. El otro 20% son ingenieros comerciales y un 30% son los abogados. Mi explicación y a beneficio de los contadores auditores, ¿por qué son mayoría? Por una situación parecida a la bolsa, perdón, a las corredores de bolsa. Es una industria muy regulada, que dentro de su regulación además requiere muchos números, muchos cálculos, muchos indicadores y reportes basados sobre ellos. Por lo tanto, creo que los que tienen mayor facilidad para poder interpretar, implementar y controlar esta información son los profesionales relacionados con el área de administración y economía. Y por eso que en su mayoría son los contadores auditores y los ingenieros comerciales. Pero siempre están nuestros queridos abogados que se llevan el 30% de esta industria. ¿Qué pasa con los laboratorios? Acá la muestra no es muy representativa. Hay laboratorios muy grandes que no están dentro de la muestra. Solamente incorporé los laboratorios que tienen a sus oficiales de cumplimiento en forma pública, que son 5. Lamentablemente acá no aparece en la muestra ningún contador auditor y mandan mayoritariamente los abogados en un 60%. Ingeniero de administración un 20% y el ingeniero civil otro 20%. Debo mencionar sí que los laboratorios no están obligados por la UAF o no son una industria que están obligados a establecer un oficial de cumplimiento. Generalmente lo hacen por buenas prácticas. Y esto también puede explicar que el abogado sea el oficial de cumplimiento. Porque a diferencia de los bancos y las corredoras de bolsa, perdón, y las financieras también, donde el oficial de cumplimiento realmente hace un trabajo en profundidad, con muchos requerimientos de varios organismos, es mejor que sea alguien de números, o un contador auditor que está acostumbrado a controlar. Acá, al fiscal de la empresa o al abogado lo nombran como oficial de cumplimiento por cumplir por su empresa matriz que está en Alemania, en España, en Francia, qué sé yo. Es una explicación muy personal en todo caso y de acuerdo al conocimiento que tengo en algunos laboratorios, no puedo ver.
Bueno, aquí en energía, por lejos los abogados. Empresas más o menos grandes como Lipigas, Linde, Arauco también la incorporé dentro de energía. Saesa, una distribuidora generadora eléctrica en el sur. El 83% de los oficiales de cumplimiento son abogados y un 17% son ingenieros comerciales. La empresa de energía no está obligada por la UAF a establecer un oficial de cumplimiento, pero lamentablemente dentro de la muestra no aparece el contador auditor. ¿Qué pasa con los bancos? Aquí no vemos abogados, vemos solamente profesionales del área administración y economía. Contador auditor, 1/3 de los profesionales que están en los bancos que están mencionados ahí. Y el ingeniero comercial, otros 2/3 respecto al oficial de cumplimiento. Una industria muy regulada. Aquí, bueno, antiguamente estaba la Superintendencia de Banco, ahora es la Comisión para el Mercado Financiero, pero una industria que es muy regulada por este organismo, que se ve o que tiene un riesgo especial respecto a los ROE, principalmente, por lo tanto tiene que tener mecanismos y un buen modelo de prevención de delitos respecto al lavado de activos. Principalmente están profesionales relacionados con el área de números más que el área legal. Y por último, las empresas IPSA. Faltaron algunas, muy pocas, yo diría que aquí está el 80% de la empresa IPSA, y que tienen publicado en LinkedIn quiénes son sus oficiales de cumplimiento. 3/4 partes son abogados, un 16% ingenieros comerciales y un 10% son contador auditor. También mandan principalmente los abogados. Estas empresas que me ha tocado conocer son empresas grandes, por supuesto, tienen un área de compliance, donde el líder es el oficial de cumplimiento, y esa área está conformada por analistas senior de cumplimiento, analistas junior de cumplimiento, oficiales de cumplimiento y gerentes de cumplimiento. O sea, son unidades dentro de la organización con muchos recursos y con mucha importancia. Y el líder, que generalmente es el gerente de cumplimiento, es un abogado, pero que les aseguro que dentro de su equipo de trabajo, la mayoría van a ser contador auditor. Pero, por razones que desconozco, la empresa, y quizás por una mayor responsabilidad legal, la empresa nombra abogado como representante frente a la UAF y frente a la CMF y frente al mercado, como oficiales de cumplimiento. Ya terminando, como conclusiones y reflexiones, a mi modo de ver y por la experiencia que tengo en compañías que tienen muy bien implementado la función de oficial de cumplimiento, el contador auditor está preparado y tiene las capacidades profesionales para asumir este desafío. Y así lo demuestra el estudio que yo les acabo de mencionar. Por lo tanto, puede ser una alternativa de desarrollo profesional para los estudiantes que están en esta linda profesión que es de contador auditor. Es una función bien remunerada, pero con mucha responsabilidad. Por lo tanto, el trabajo hay que hacerlo bien
y tener los resguardos necesarios. La actividad oficial de cumplimiento está creciendo en Chile. Al principio, 2003 fueron las empresas que la UAF lo obligaba a tenerlo, pero muchas veces no hacían nada, solamente era para cumplir con una regulación de la UAF. Luego, 2009, 2011, 2013, surgieron estos escándalos y todos se preguntaron, ¿y nosotros cómo estamos preparados? No, si tenemos un oficial de cumplimiento, pero a la vez el fiscal, a la vez el auditor interno, a la vez el contralor, y dentro de varias funciones está el oficial de cumplimiento. Y el directorio dijo, ojo, veamos lo que pasó con las farmacias, veamos lo que pasó con el caso Confort, donde ejecutivos hicieron cosas que el directorio supuestamente no sabía. Creamos que no sepa. Entonces, no, el oficial de cumplimiento tiene que ser una función clave dentro de la empresa y debe reportarnos directamente a nosotros. ¡Pum! Fue un paso más arriba del oficial de cumplimiento. Más responsabilidad. Pero seguimos en estas grandes industrias. Luego, la UAF siguió incorporando empresas, los factories, que no son grandes empresas, excepto algunos, o los bancarios, que sí son grandes empresas, pero generalmente están basados bajo el paraguas de un banco. Pero tenemos Factotal, tenemos Logros, tenemos Cobal, factoring grandes, pero que tampoco nos podemos comparar con un banco. Y que mueven mucho dinero. ¿Tenemos oficial de cumplimiento? Se pregunta el directorio. ¿Qué pasa si alguien viene está lavando dinero con nosotros? ¿Qué mecanismo de control tenemos? Porque por nosotros, por hacer negocios, re bien. Pero si el día de mañana nos fiscalizan o ni siquiera nos fiscalizan a nosotros, sino que descubren una empresa que hace lavado de dinero, lavado de activos, y lo está haciendo con nosotros, y resulta que salimos en la prensa en la noche, a las 9 de la noche en Canal 13, y el mercado nos castiga por esta situación, oficial de cumplimiento, ¡pum! Y después empezaron otras industrias a preguntarse lo mismo. Y eso generó mayor importancia, pero igual falta mucho. Y ese falta mucho, para los estudiantes que están acá, tienen que mirarlo como una oportunidad. Porque cuando ustedes están saliendo al mercado, van a haber más industrias que estén reguladas y que estén obligadas a tener oficial de cumplimiento. O va a tener más preocupación de parte del directorio. Ojalá no existan más escándalos públicos como los que ya mencioné, porque eso ayuda por un lado, pero también perjudica por otro. Pero ojalá las empresas en Chile le dieran mayor importancia y todos tuviéramos oficiales de cumplimiento en forma interna y que nos permitan hacer bien el trabajo. De esa forma, esta función va a ser más valorada y va a haber más oportunidades para el contador auditor pueda llegar a ejercer esta linda labor de oficial de cumplimiento. A mi modo de ver, y vuelvo a insistir y con esto termino, el contador auditor está preparado para asumir esta responsabilidad dentro de cualquier organización de Chile. Muchas gracias, señores. Eso ha sido mi presentación. No sé si hay preguntas o consultas que puedan hacer, o también comentarios o experiencias que puedan complementar lo que yo acabo de exponer. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tu completísima presentación al respecto, a pesar de que es un tema que ya, por lo que tú contaste, lleva muchos años en Chile, y para nosotros asoma como relativamente nuevo. Y que obviamente abre una tremenda puerta de posibilidades laborales para nuestros futuros profesionales. Así que, nuevamente, gracias, Rodrigo, y además por la disposición que tienes tú directamente con Rodrigo y además de la firma de DO. Al parecer, Gracias. sí, tenemos, un comentario. Felicito su comentario sobre la ética profesional, dice la profesora Karen Isabel Bahamondes Robles. Bien.
Felicitaciones de nuestra vicedecana o decana subrogante, no sé en qué rol viene hoy día, así que la profesora Janet Rodríguez. Muchas gracias, vicedecana. Bien, al parecer no tenemos preguntas. Agradecer nuevamente vuestra participación, Rodrigo, y espero que no sea la última vez que podamos contar contigo. La vez anterior, el año pasado, también tuvimos la participación de Pedro, y estamos también hace poco en una suerte de alianza con BDO, y sabemos que hubo estudiantes que estuvieron haciendo práctica en el verano, así que espero que nos haya ido bien. Si nos hubiese ido mal, ya nos lo habrían dicho, creo yo. Así que de todas maneras, con Héctor Salgado quedamos de poder sostener una reunión para que nos retroalimente. Agradecer una vez más la presencia de nuestra vicedecana, la profesora Janet Rodríguez, obviamente nuestra directora, la profesora Marcela Fernández, la profesora Rose Medi, jefe de carrera del Paraíso, el director de INI, Ingeniería de Negocio Internacional, el profesor Lizardo Gómez, que también lo vi por ahí, la directora de Ingeniería Comercial, Tania Jakasovich, la directora del Campus Santiago, la profesora Valeria Scapini, el coordinador administrativo de Santiago, también por ahí lo vi a la pasada, el profesor Jaime Vera, secretarias, vi a Claudia Gómez, Susana, Rosa María, y tantas personas que hace mucho tiempo que no nos vemos en forma presencial y que hemos echado harto de menos eso. Así que gracias a todos, a los estudiantes, a los funcionarios, a nuestros periodistas de la facultad y del Campus Santiago, y a todos los presentes. Una vez más, un gusto haberlos saludado, que tengan una buena tarde, una buena semana, cuídense mucho y vacúnense quienes aún no se han vacunado. Muchas gracias, Héctor. Agradecer también la invitación. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Chao.